Estoy encantado de estar aquí. Ya había estado en Santiago de Compostela como peregrino, pero nunca como charlista o conferenciante. Y he visto que es una ciudad muy hospitalaria, que la gente es muy buena. Y por tanto, pues yo no sé por qué he conseguido un día increíble, que imagino que todos los días son así en Santiago de Compostela, ¿no? Imagino, me llevo esta idea, vaya, es decir que... Bien. Bueno, yo tengo claro que el título de la ponencia está claro, cómo vivir la libertad siendo uno mismo, que coincide además con el libro que se publicó recientemente, hace unos 8 meses aproximadamente, y que tengo unos 25 minutos para hablar de esto, con lo cual miro el reloj y veremos a ver si lo consigo, ¿no? Es decir, que voy a 25 máximo y espero no llegar a 30 minutos, es lo máximo que me pongo. Entonces, claro, ¿quién no quiere ser libre? ¿Habéis conocido a alguna persona que diga, mira, yo es que prefiero no ser libre, ¿no? Recuerdo dando una conferencia que uno levantó la mano y me dijo, oiga, ¿pero usted realmente cree en la libertad? Después de verdad una charla sobre la libertad. Lo cual no era ninguna tontería la pregunta, porque en el fondo todo el tema de las redes sociales, de los algoritmos, etcétera, están pensados para poder predecir lo que va a hacer la gente. Si se puede predecir lo que va a hacer la gente, es que en el fondo la libertad, si es tan por visible, quizás es que no hay libertad. Pero no vamos a entrar por estos derroteros. Pero ¿hay alguien que diga explícitamente que está dispuesto a renunciar a la libertad? No. Porque nos damos cuenta que la libertad es un aspecto fundamental de la vida humana. Es decir, no se puede alcanzar la plenitud, la felicidad, sin la libertad. Pero uno puede pensar, bueno, de acuerdo, pero ¿por qué si estamos en una sociedad en que todo el mundo puede hacer lo que quiere, por qué yo a veces tengo el sentimiento, la sensación, si nadie me obliga absolutamente a nada, que en realidad yo no soy libre? ¿Por qué tengo esa sensación de falta de libertad si nadie me está obligando a hacer algo? De hecho, realmente esta es la pregunta que me gustaría responder con esta charla y aprovechar la respuesta a esa pregunta explicando un poquito cuál es el contenido fundamental del libro. No para que uno compre el libro, yo no tengo ningún interés en que uno compre el libro, no tengo ningún beneficio personal con esto, ninguno. Lo que sí sé es que la gente que lo lee le ayuda a tomar las riendas de su vida, le ayuda a vivir en libertad. Y eso sí me interesa. A mí me interesa como ciudadano una sociedad en la que la gente realmente viva en libertad. Porque la democracia lo será realmente si la gente vive en libertad. Y creo que esto tenemos terreno para avanzar. Entonces, yo voy a decir como 3 cosas que veo de entrada que podrían explicar por qué, si nadie me obliga a hacer algo, por qué yo tengo la sensación de que no vivo en libertad. Y entonces ahí hay 3 aspectos que igual, cuando los digo, pensáis, me identifico. Creo que a mí me pasa esto, ¿no? Cuando yo tengo sensación de no vivir en libertad, se puede ver en primer lugar a que estoy fuera de la realidad. Es decir, fuera de la realidad. Y ya digo de entrada, luego lo explicaré un poco mejor, fuera de la realidad no se puede vivir en libertad. La libertad y la felicidad son posibles cuando uno vive en la realidad. Luego lo desarrollaré un poquito más eso. Tampoco puedo yo vivir en libertad ni tener sensación de libertad cuando resulta que en mi vida tomo decisiones que no me permiten crecer en libertad. Tomo decisiones o tomo no decisiones, que es un modo de decidir. Se puede decidir tomando positivamente una decisión o se puede decir renunciando a tomar una decisión por miedo. Porque no estoy seguro. Porque querría una seguridad excesiva y no la tengo, con lo cual no tomo la decisión. Pero también puedo tener sensación de falta de libertad, no solo cuando vivo fuera de la realidad, no solo cuando tomo decisiones que no me ayudan a crecer en libertad, sino también cuando mi comportamiento, mis acciones,
no están en consonancia con lo que yo realmente quiero hacer en la vida. Es decir, estoy comportándome de un modo que yo realmente esto no es lo que quiero para mí. Esto no me está llevando ahí donde yo quiero llegar. Con lo cual la sensación que tengo es de frustración, de falta de libertad. Es decir, que mi libertad es defectuosa o es insuficiente cuando la vivo al margen de la realidad, cuando tomo decisiones que no son inteligentes, que son ajenas a lo que yo soy o a lo que yo quiero llegar a ser, o cuando mi comportamiento desdice del proyecto que yo tengo para mi vida. Claro, planteado en esos términos, podría parecer que el tono de mi charla o de esa conferencia va a ser muy negativo, ¿no? Pero no voy a pasar de lo negativo a lo positivo. Vamos a construir. Vamos a construir. Nosotros lo que hacemos, ¿qué genera, qué sentimiento genera en los demás, ¿no? ¿Qué imagen les da eso, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas es fundamental, y termino de contestarte, ¿no? Pararse un poco. Si no nos paramos, si no tenemos momentos de soledad y de reflexión, mala cosa. En el epílogo del libro pongo con paz, que vaya a la cama con paz, que yo tenga relaciones pacíficas conmigo mismo, que tenga relaciones pacíficas con los demás. Eso no deja de ser un aspecto fundamental, ¿verdad?, de la plenitud, de la felicidad. Bien, pues para alcanzar esa plenitud se requiere vivir en libertad. Pero la libertad hay que conquistarla. La libertad no es algo que se alcance por pura inercia. La libertad no es una realidad de bajada. Con una bicicleta con ruedas, entonces yo sencillamente me subo a la bicicleta y baja para abajo y no hay ningún problema. No, la libertad es conquista. El libro está diseñado, está pensado para gente joven, para que conquiste su libertad y para que puedan llegar a ser aquello que ellos quieran realmente. Pero claro, solo cuando la libertad se conquista, solo entonces uno en la vida disfruta. Uno disfruta de la vida, disfruta de la libertad. Claro, la pregunta es, bien, pues dime por favor cómo se conquista la libertad, porque para eso estamos, ¿verdad? Aquí estamos. Y ya no nos quedan 25 minutos, quedan ya unos 18 aproximadamente. Pero seguimos, seguimos. Pues para conquistar la libertad, creo que hay 3 referencias que son clarísimas. Y ya las he dicho antes en negativo y ahora las voy a poner en positivo. Y luego las voy a desarrollar un poquito. Para la libertad hace falta, en primer lugar, la realidad. Para conquistar la libertad hace falta una realidad que dé sentido y oriente mis decisiones personales y las acciones que yo hago. Si no hay una realidad que dé sentido al proyecto que yo tengo, a las decisiones que yo tomo y a las acciones, a mis comportamientos, pues en fin, pues entonces estoy suspendido en el aire. Si no hay realidad, ¿qué hay? Pues habrá apariencia, habrá imagen, habrá quedar bien, pero falta realidad. Esto es vacío. Junto a la realidad hace falta la autodeterminación. Es decir, tener la capacidad, ya sé que estoy utilizando un término un tanto kantiano, ¿verdad? La autodeterminación, ¿no? La capacidad de determinarse uno mismo, ¿no? Que uno hace las cosas porque realmente las quiere. Y uno tiene la capacidad de tomar decisiones. Es decir, la autodeterminación podríamos decir que permita tomar decisiones realmente libres. Porque una autodeterminación que me hace hacer cosas para complacer a los demás, porque soy incapaz de dejar de hacer aquello, porque hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que sí querría, pues no parece una autodeterminación. Es pura inercia y ahí no estoy pilotando yo mi vida. Por tanto, realidad, autodeterminación y después un sentido elemental, podríamos decir, de coherencia, de sinceridad. Esa coherencia que tiene que ver con una de las cuestiones que han salido de las preguntas, ¿no? Si hay discrepancia en mi vida entre lo que pienso,
lo que digo y lo que hago, ¿no? Porque en el fondo la paz interior se consigue cuando estas tres ideas van alineadas. Y yo pienso eso y hablo y me comporto de conformidad con eso que pienso. Esa unidad da paz. Y eso es coherencia. Es coherencia, es sinceridad en el fondo. Es coherencia conmigo mismo, porque yo quiero llegar a ser esa persona. Y entonces yo sé que si digo eso o hago o actúo de esa manera, voy contra mí, porque esto no va conmigo, esto no es lo que yo quiero de mi vida. Claro, ¿qué pasa? Que esto en la actualidad es muy complicado. Lo he planteado en positivo, pero en la actualidad es complicado. ¿Por qué? Porque en la actualidad pues hay como unas corrientes culturales, unas ideas que están ahí, que las van entrando, van permeando nuestro interior y que nos dificultan vivir de esa manera, ¿no? Una idea de esas es el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo es esa tendencia que se tiene en la sociedad actual de guiarse fundamentalmente por la utilidad, por el interés. Es decir, es pensar que lo bueno es lo que satisface mi interés, lo bueno es lo útil. Y la pregunta es, si lo piensa uno tranquilamente, ¿es así eso? ¿Es realmente lo bueno lo útil? Hay muchas cosas que no son útiles y son tremendamente buenas. Ahí está el utilitarismo que se mete en las relaciones personales, en las relaciones profesionales, en la política, en la economía, la utilidad. Hay otra corriente, y esto se nos mete a nosotros, hay otra corriente que es, podríamos denominarlo, el hedonismo. El hedonismo es la corriente que defiende que felicidad equivale a placer. A mayor placer, más felicidad. Entonces, uno lo que busca es la gratificación inmediata de los deseos. Y eso, lógicamente, no dificulta tremendamente el autodominio. Si yo aquello que me produce una gratificación automáticamente doy rienda suelta, pues hombre, pues alguna vez puedo estar bien, pero si lo hago habitualmente y ya no tengo control sobre eso, lógicamente yo he perdido el control de mi vida. Y aquí entramos en el gran mundo, digamos, de las redes sociales, de la pornografía, de las adicciones. El placer. Pero hay otro aspecto que tiene que ver, en el fondo, con lo utilitario, es decir, el interés, lo útil y lo placentero, que es el ego, el narcisismo, podríamos decir, ¿no? Es decir, que nosotros seamos el punto de referencia de todo, es decir, una especie de autorreferencialidad enfermiza en la propia vida, ¿no? Es decir, las cosas empiezan en mí y terminan en mí. Si yo no soy capaz de... Si yo me hago un lío conmigo mismo, ¿no? Con mis emociones, mis sentimientos, tal. Oye, pero es que no tenemos puntos de referencia externos, ¿no? Y es que no me entiendo a mí mismo. No me entiendo por qué ahora estoy así, ahora siento así, ahora siento ya. ¿Esto dónde viene? Es decir, ¿esto qué es lo que pasa aquí, no? Y esto es lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Nos pasa que no sabemos lo que nos pasa. Porque no salimos de nosotros mismos. Allí nos ahogamos. Nos falta espacio, nos falta oxígeno. Bien, eso es lo que dificulta en definitiva, ¿no? Lo que dificulta en definitiva el que podamos vivir en libertad. Entonces, el libro lo que hace es precisamente tomar esos tres temas y explicar como en tres pasos, como en tres fases, qué tiene que hacer uno para conquistar la libertad. Y además, no lo trato desde una perspectiva así abstracta, teórica, académica, como si fuera una especie de tratado. No. Es de un modo, digamos, fenomenológico. Es decir, de un modo vital, existencial, lo que nos pasa, cómo hay que hacerlo. Es decir, no hace falta grandes abstracciones. Es decir, podríamos decir que el libro, en el fondo, responde a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para conquistar mi libertad? ¿Qué pasos concretos debo seguir para ganar la libertad? Para vivir en libertad. Esa es la cuestión. Entonces, el primer capítulo
¿Qué trata? ¿Qué hemos dicho la primera problema, dificultad? El estar fuera de la realidad, ¿verdad? Pues el punto de partida es la realidad. Es decir, yo no puedo vivir en libertad si no me detengo en serio en aquello que me viene dado. ¿Y qué es lo que me viene dado? Yo mismo y mi entorno. Es decir, es la gran asignatura de la importancia de conocerse, aceptarse como uno es y quererse. La gran asignatura pendiente de la reconciliación con uno mismo, podríamos decir, ¿no? Estar en paz con uno mismo. Y es que el problema es que habitualmente huimos de nosotros mismos. Nos damos miedo a nosotros mismos. Por eso no nos gusta el silencio. Por eso nos gusta el ruido. Y nos gusta el movimiento. Y nos gusta la interacción. Somos incapaces de estar tranquilamente con nosotros mismos. Y ahí nos han robado lo más valioso que tenemos, que es la capacidad de interioridad, de descubrir el yo en el fondo del corazón, ahí en el fondo, donde nadie puede llegar, ahí en la intimidad. Si no hay intimidad no la podremos compartir. Y las relaciones de intimidad, de compartir intimidad, son las relaciones humanas auténticas. Si no hay intimidad no tengo nada que compartir. Lo que comparto es banalidad, trivialidad, imagen, quedar bien. Pero esa persona no soy yo, con lo cual me genera una gran frustración. Y el problema es que si yo resulta que me veo a mí mismo y yo digo es que me avergüenzo de cómo soy, es que tengo aspectos de mi vida o de cómo soy, o aspectos de mi vida pasada, de lo que he hecho, que llevan a odiarme a mí misma o a mí mismo, eso me dificulta muchísimo todo. Porque entonces no quiero que los demás me vean como yo me veo a mí mismo. Con lo cual me lanza al mundo, digamos, de la apariencia, del quedar bien, de la imagen, que es lo que pasa en las redes sociales. Venga, todo lo que sea apariencia. Ahí todo el mundo es feliz. Y sabemos que no es así. Sabemos que no es así. ¿Qué pasa? Que si no nos aceptamos a nosotros mismos, si no nos queremos, si no nos reconciliamos con nosotros mismos, vamos por la vida mendigando la aceptación y la estima de los demás. Nuestra vida es que los demás nos quieran porque tú me tienes que dar lo que yo no soy capaz de conseguir. Como yo no me quiero, a menos que alguien me quiera. Pero a la persona que quiera no seré yo, porque yo me estoy mostrando de un modo que ese no soy yo. Con lo cual eso me genera frustración al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que no nos cuidamos. Es decir, no entramos en nuestro interior. No cultivamos la capacidad de pensar, de entrar en nuestro interior, en la soledad. Y lo que sí hacemos es mirar a los demás, mirar mucho a los demás y compararnos con los demás. Y esto nos da una sensación de frustración, de vacío. Y por tanto vivimos una sociedad volcada hacia la apariencia. Hacia la apariencia. Pero claro, ¿cuál es la realidad? La realidad es lo que yo soy. Yo tengo que enfrentarme a lo que yo soy. Yo tengo que conocerme como soy, aceptarme como soy, quererme como soy. Y al mismo tiempo, esto no es posible si yo no conozco el entorno en el que vivo. Porque muchas de las cosas que me pasan a mí, en mi interior, a falta de interioridad, ¿qué pasa? Que me entra todo lo exterior. Pero tú sabes lo que pasa en el exterior. ¿Sabes cuáles son? Hemos dicho brevemente, ¿no? 3 aspectos: utilitarismo, hedonismo, narcisismo. Si no conocemos el contexto cultural en el que vivimos, esto nos dificulta conocernos nosotros mismos y tampoco nos podemos defender y proteger de eso que está en el exterior. Porque entra en nuestra casa porque no hay puertas, no hay ventanas. Estamos completamente expuestos a lo que hay fuera. Es como un día lluvioso, que de vez en cuando se ve que llueve por aquí, por Santiago, ¿no? Un día lluvioso, llegáramos a casa y resulta que las ventanas estuvieran abiertas, hubiera goteras, la puerta abierta. Oye, que aquí no entro en calor, estoy en casa y no estoy en temperatura.
Claro, es que te falta interioridad. Tú no puedes descansar así. Bien, por tanto, es importante partir de la realidad. Segundo capítulo. ¿Qué sentido tendría conocerse a uno mismo? Porque claro, parece una situación muy conformista, ¿no? Bueno, ya está, ya me conozco, ¿y ahora qué? Bueno, la pregunta es precisamente, esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? La pregunta es, ahora que te conoces y sabes cómo eres, con tus luces y con tus sombras, y no tienes por qué avergonzarte, ¿y en dónde tienes los talentos? ¿Cuál es tu genio? ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuál es tu proyecto? Esa es la pregunta. Pero ese proyecto no se puede dilucidar o discernir si no te conoces antes. Yo necesito conocerme. Saber en qué soy bueno, para qué estoy hecho, cuáles son mis puntos fuertes. Y esto es el segundo capítulo que lleva por título lo que quiero llegar a ser. Una cosa es lo que me viene dado, conocimiento personal, y la otra es a partir de ahí, yo, ¿qué quiero llegar a ser? Y lleva por título proyecto vital o proyecto y relaciones humanas. ¿Cuál es mi proyecto de vida? Una vez anclado en la realidad, ¿qué quieres hacer de tu vida? Henry Ford, ¿no? Este fundador de la Ford, ¿no? Esta empresa de automovilismo norteamericana, decía que en la sociedad hay mucha más gente que renuncia que no que fracasa. Porque la gente, como no quiere fracasar, renuncia a sus sueños. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Renunciamos a nuestros sueños. I have a dream. Tengo un sueño. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría? Es que es un poquito, es que no lo hace. Todo el mundo no lo hace eso. Sería muy personal, ¿no? Sería como un poco, ¿no? Me pondría un poquito en la picota a mí mismo, ¿no? Bueno, es que ahí está el problema, ¿no? El proyecto es personal, único, irrepetible. Es un rasgo singular, ¿verdad? Del proyecto personal. Proyecto personal. Yo soy yo. ¿Qué es pero cuidado, el proyecto no hay que confundirlo, y esto lo cuento en el segundo capítulo, no hay que confundirlo con objetivos. No son objetivos. El proyecto es una dirección. El proyecto es ese algo que de alguna manera es la misión de mi vida, ¿no? Y eso que decía Javier Zubiri cuando decía que el hombre no es que tenga misión, es que el hombre es misión. El hombre es misión y se ve de alguna manera llamado a llevar a cabo esa misión. Y eso da sentido, da atractivo, es el motor de mi vida. Por eso me levanto por la mañana con ilusión en que no haya podido dormir, o me duele la cabeza, o lo que sea. Porque mi vida tiene un sentido. Ese algo, casi se podría decir que más que un algo es un alguien. Ese alguien es la persona que yo quiero llegar a ser. Ese es mi proyecto. Y decía que no es un objetivo, porque mi objetivo puede ser es que a mí me gustaría pues, casarme y tener hijos. Y ahí si te casas y cuando tienes el primer hijo, vas por la carretera, tienes un accidente de coche y fallecen tu mujer o tu marido y te quedas con el hijo. Esto no era tu proyecto, ¿no? Pero sí puedes decir, de acuerdo, y cuento un ejemplo que le pasó a un amigo mío, ¿eh? No es un ejemplo así, es decir, que esas cosas pasan. Pero el proyecto, ese alguien, tú puedes preguntarte, esa persona que yo quiero llegar a ser, ¿cómo reaccionaría si le pasara eso? Y eso ilumina. Pues reaccionaría así, pues yo quiero actuar de esa manera en la vida. Ese proyecto, que es ese alguien que quiero llegar a ser, hemos dicho que un rasgo característico es que es personal. Otro rasgo característico es para toda la vida. Por tanto, no se puede confundir con un objeto, con un objetivo concreto. A mí me gustaría ser CEO de una empresa, ya, pero igual no es posible. Me gustaría montar tal negocio, igual resulta que no es posible montar este negocio. Es decir, el objetivo es decir, el proyecto no es voy a subir a este monte, sino voy a ir hacia el oeste. Igual resulta que hay un monte y me gustaría subirlo porque está hacia el oeste. Pero empiezo a subir y se me tuerce el pie y no puedo subir el monte. Pero ahí no se te acaba el proyecto en ese monte, porque siempre puedes ir hacia el oeste.
Siempre puedes ir, pase lo que te pase. Eso es el proyecto. Por tanto, es para toda la vida. Es único y repetible. Y el tercer elemento característico de ese proyecto es que es un proyecto de apertura a los demás. Que eso es un punto capital, que al final hablaré un poquito más. Es decir, el proyecto tiene mayor enjundia, tiene mayor peso, tiene mayor atractivo en la medida en que suponga una apertura a los demás. ¿Qué significa eso? Que mi proyecto aporte bien a los demás, procure el bien a los demás. A mayor bien que procure a los demás, normalmente el proyecto tiene mayor gratificación, podríamos decir. Veo que mi vida tiene más sentido. Bueno, llegados a este punto, vamos a por el tercer, ¿no? Y ya nos conocemos, la realidad está ahí, sé que quiero llegar a ser. La tercera parte, tercer capítulo, es el más complicado. Para mí es el que más me costó escribirlo. Es el que dediqué más tiempo. Aunque entiendo que mucha gente, el problema está en el capítulo primero. Para mucha gente. Capítulo primero. Si tú lees el capítulo primero y pues, hasta que no lo consigas, no pases al segundo. Tienes que llegar hasta el final en tu vida. No pases de pies juntillas de aquellas cosas que te han pasado y tú quieres vivir como si no hubieran pasado. No es buena manera. Tienes que volver ahí y reconciliarte con aquello. Esa parte es fundamental. Pero si ya lo hemos hecho y tenemos claro el proyecto, ¿el tercer capítulo cuál es? Pues la realización personal en el tiempo. Sé cómo soy, sé lo que quiero llegar a ser. Vale, ¿y ahora qué cuenta? ¿Qué es lo que hay? El tiempo. Ahora tienes el tiempo. El tiempo es fundamental. El uso que hacemos del tiempo es fundamental en nuestra vida. ¿De qué serviría? Conocerte perfectamente, tener un proyecto apasionante, atractivo, bello, si luego resulta que en el tiempo vivo al margen de eso. No vivo en consonancia con eso que quiero llegar a ser. Y es que para vivir, para conquistar la libertad es clave el tiempo. Pensar, ¿no? Nuestra vida, sin tiempo no hay ni vida, ni proyecto, ni realización. El tiempo es clave. Y a veces es ahí donde podemos quedarnos encallados. En el tiempo. Tengo ideas muy bonitas, me conozco, tengo ideas bonitas, atractivas, pero luego en el día a día, ¿qué hago? Es lo que decíamos al principio, la importancia de la coherencia y sinceridad de vida. Yo aquí podría alargarlo, de hecho es el capítulo más largo del libro, pero lo voy a sintetizar. Porque llevo ya unos 20 minutos, creo. Con lo cual tengo que ir... yo lo voy a sintetizar. ¿De qué modo lo voy a sintetizar? Pues diciendo pues, que en el tiempo hay que tenerlo en cuenta desde dos perspectivas, o al menos aquí lo resumo de esa manera, ¿no? Es decir, la importancia del tiempo, primero como duración. Estamos en una sociedad que todo lo que es duradero parece aburrido. Es decir, porque como todo es tan rápido, inmediato, instantáneo, efímero, cambiante, oye, una cosa que dure demasiado tiempo parece una cosa, en fin, de otra generación, de otra galaxia, de otra civilización prácticamente, ¿no? Y eso es un problema, porque las cosas importantes necesitan de tiempo. No es que sea alcohólico, pero voy a poner un ejemplo de alcohol, ¿no? El buen vino mejora con el tiempo, ¿verdad? Es decir, el buen vino requiere tiempo. Oye, pues una botella de la cosecha de hace 30 años, pues mejor que la cosecha de hace 15 días, ¿no? Es decir, de entrada, pues mejor, ¿no? Es decir, que, pues eso le pasa al vino, pues al ser humano. ¿Y qué pasa? Que nosotros muchas veces... es decir, que la duración es importante. Es decir, nuestra vida no tiene que ser una auténtica biografía. Nuestra vida no puede ser una suma inconexa de instantaneidades. Instantaneidades, momentos distintos que no tienen conexión entre sí. Que parece que sean prácticamente personas distintas. Que en contextos distintos son personas distintas. No, es que tiene que ser una persona. Yo soy la misma. Y ese aspecto es importante. Y luego el otro gran aspecto del tiempo es la importancia del tiempo presente. Y aquí sí que me detengo, digo, no ahora porque no tengo tiempo, pero en el libro me detengo más, ¿no? Es decir, que,
Porque muchas veces no podemos ser felices ni alcanzar la plenitud porque estamos completamente ahogados por la mochila que llevamos de nuestro pasado, una mochila cargada, que habría que empezar a descargar y pasar página de algunas cosas. Pero como no podemos entrar y vivimos como si no hubiera pasado, sigue estando cargada. Pero nos engañamos, nos engañamos. Por tanto, el pasado nos pesa, vamos con una mochila cargada, y luego el futuro nos angustia. La incertidumbre del futuro. Puede pasar eso y puede pasar lo otro. Entonces uno no toma ninguna decisión. Porque yo necesito tener una seguridad grande. Y como no la tengo, me parece más prudente no tomar ninguna decisión. Y entonces el presente es el gran ausente. El presente es el gran ausente, ¿no? Y el presente hay que vivir el presente. ¿Por qué hay que vivir el presente? Porque realmente el presente, como decía Tolstoy, el presente es lo único que está en nuestro poder. Es lo único que está en nuestra mano. Pero yo añadiría una razón más importante, ¿no? Y es que lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, que es amar, solo se puede hacer en el presente. No se puede amar en el pasado. No se puede amar en el futuro. Uno puede hacer una promesa de amor para el futuro. Pero amar, solo se puede hacer en el presente. Y ese es el camino. Ese es el camino para conquistar la libertad. Este es el camino para forjar una personalidad estable y madura. En definitiva, esto es un camino hacia la madurez y hacia la plenitud. Y vuelvo a utilizar la misma palabra con la que empezaba la plenitud. Hemos empezado de la vida plena y terminamos con la plenitud. Porque la libertad bien vivida lleva, cuando está conquistada, lleva a la plenitud. ¿Y dónde está la plenitud? ¿Qué es lo que hace más grande al ser humano? Lo que hace más grande al ser humano, en definitiva, es amar. El amor es la motivación y la fuerza motriz más grande que puede tener el ser humano, con diferencia. Por eso la libertad es tan importante, porque solo eso puede amar en libertad. No se puede amar de manera forzada. Si alguien te exige el amor, se está equivocando. El amor jamás se exige. El amor se da porque uno quiere, se da libremente. Y por tanto nos hace ver la relación estrechísima que existe entre la libertad y el amor. Podríamos decir que perjudica a la libertad todo lo que no me lleva a amar. Perjudica a la libertad todo lo que no me lleva a amar. Y perjudica al amor lo que no proviene de la libertad o lo que no me lleva a ser más libre. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Y esto me lleva, Es decir, ¿esto me hace más libre? ¿Esto me lleva a amar más? En definitiva, se podría decir que hay una relación entre las dos, porque la libertad, el sentido de la libertad es amar, y cuando amo, eso me hace crecer en libertad. Son dos realidades que se autoalimentan entre ellas. Y ahí está el problema. Y voy terminando con un tema que uno puede pensar, bueno, pues has abierto un tema al final que era para otra charla. Pues sí, es para que me invitéis en un futuro, ¿no? Es decir, que dejar ahí un... Cuando escribió Kant, ¿qué es la Ilustración? Ese panfleto que escribió pues, en 1784. Y hablaba en ese libro de cómo se puede perder ya la minoría de edad y alcanzar la mayoría de edad, que uno le permite pensar por sí mismo. Y dejar de apoyarse en los demás, en lo que uno piensa, en lo que uno dice. Dice bueno, que para alcanzar la mayoría de edad y ser personas ilustradas, que piensan por sí mismas, pues hace falta superar dos obstáculos. Y los dos obstáculos son la pereza o la comodidad y la cobardía, el miedo. Y este es el problema. No voy a hablar de la comodidad porque la conocemos muy bien y sabemos que la persona cómoda o comodona, podríamos decir, difícilmente puede amar. Esto lo vemos, ¿no? Es decir, Pero lo que nos hace mucho daño en la sociedad actual
es precisamente el miedo. El miedo. Porque el miedo es lo que nos impide amar. El gran problema del amor, yo creo que no es tanto el odio, que lógicamente es lo contrario, podríamos decir, ¿no? El odio. Tampoco la indiferencia, que hace daño, ¿no? No hay peor desprecio que no hacer aprecio. Sino sobre todo, en la vida diaria, es el temor, el miedo. Es decir, la persona que tiene miedo es incapaz de amar. La persona que tiene miedo es incapaz de confiar. La persona que tiene miedo es incapaz de dejarse querer, porque tiene miedo de que la persona que le quiere le pueda hacer daño. Y hay algunas investigaciones neurocientíficas que dicen que las mismas redes neuronales por las que pasa el miedo, pasa la confianza. De manera que, y es bastante comprensible, porque la confianza es la base del amor. La confianza es la base del amor. Tú amas a una persona cuando confías. Pues eso dificulta. Es decir, no superar el miedo. Y aquí ahora podríamos dar prácticamente otra charla, y no lo voy a hacer y termino. Porque es que el miedo se coloca en todos esos puntos. El miedo se coloca en conocerme a mí mismo, porque me da miedo conocerme a mí mismo. El miedo se coloca a la hora de decidir en mi vida qué quiero hacer, cuál es mi proyecto, porque me da miedo a fallar, me da miedo a defraudar, me da miedo a fracasar. Entonces no tomo decisiones personales, prefiero seguir lo que hace todo el mundo, porque entonces si fallo, bueno, tampoco menos no he sido original, lo que hace todo el mundo, lo mío tampoco está, ¿no? Y ahí se mete el miedo. Y el miedo se mete en el día a día, en el uso del tiempo. Con lo cual lo que hay que hacer es sacudirse de encima el miedo y eso es fundamental para vivir en libertad. Una libertad, en definitiva, para amar y un amor que nos haga crecer en libertad. Muchas gracias. Gracias.